Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En la sesión de hoy vamos a trabajar el capítulo 7 que corresponde a el producto vectorial. Este capítulo incluye los módulos 23 y 24 y daremos inicio con él entonces al primer módulo, el módulo 23, donde vamos a ver las propiedades que caracterizan al producto vectorial y su constitución precisamente como una función. Contenidos del módulo. Definición y propiedades básicas del producto vectorial. Producto vectorial en una base ortonormal. Objetivos del módulo. Presentar una nueva ley de composición interna en el espacio de los vectores libres. ¿Cuál es el producto vectorial? Segundo, mostrar cómo las bases ortonormales y los determinantes facilitan el cálculo del producto vectorial. Vale la pena que recordemos que ya lo hicimos precisamente en el producto escalar, la importancia que tiene precisamente el trabajar en bases ortonormales para facilitar los cálculos y aumentar precisamente el volumen de todas las aplicaciones que podemos hacer, como lo trabajamos en la reunión anterior. Preguntas básicas. A través del desarrollo de nuestro contenido vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Es el producto vectorial una ley de composición interna? ¿Qué diferencia existe entre el producto vectorial y la adición de vectores? ¿Qué diferencia existe entre el producto vectorial y el producto escalar? ¿Cómo se obtiene el producto vectorial de dos vectores? ¿Qué significado tiene el producto vectorial de dos vectores? ¿Cómo se calcula el producto vectorial con apoyo en bases ortonormales? Uno de los aspectos que vamos a tratar de destacar en todo momento es que ustedes hagan siempre un análisis comparativo, y eso es uno de los fundamentos que vamos a trabajar hoy, entre el producto escalar y el producto vectorial, caracterizándolo cada uno, en el primer caso el producto escalar, como lo vimos, como una operación, un producto interno, y el producto vectorial como una ley de composición interna. Introducción. Hasta ahora con los vectores libres se han definido tres operaciones básicas: la adición, multiplicación de escalares por vectores y producto escalar. Como resultado de las dos primeras se obtiene un vector, en tanto que con la tercera el resultado es un escalar, o sea, un número real. Valga la pena también recordar que en el caso del producto de un real por un vector, esta operación, a pesar de que el resultado obviamente es un vector, no corresponde a una operación binaria, sino a una ley de composición externa, como lo ubicamos en su momento. Hay una cuarta operación entre vectores libres, la cual produce un vector, que a diferencia de lo que sucede en la adición, no es en general una combinación lineal de los vectores involucrados. Se trata del producto vectorial, cuyo cálculo se facilita con el uso de bases ortonormales y de los determinantes. Definición y propiedades básicas del producto vectorial. Definimos una operación binaria en el conjunto de tres, es decir, en el conjunto de los vectores geométricos, que llamaremos producto vectorial y que notamos bajo este símbolo por, o sea, la cruz, en la siguiente forma. Este operador cruz o producto vectorial es una función definida en el producto cartesiano de los vectores libres por el mismo conjunto, y que nos da como dominio, conjunto de llegada, como codominio, el conjunto de los vectores libres, lo que caracteriza precisamente a una operación binaria. De tal forma que a toda pareja de vectores geométricos, designémoslos como los vectores libres A y B, provenientes de este producto cartesiano, le vamos a asignar como imagen lo que vamos a llamar A producto cruz por B o A producto vectorial por B, donde A por B tiene las siguientes características. Como todo vector libre, recordemos, está caracterizado por una magnitud, una dirección y un sentido. Atendiendo a las tres características, las tenemos entonces bajo las siguientes consideraciones en esta función. Primero, la magnitud del producto vectorial A por B se define como el producto de las magnitudes de cada uno de los vectores, en este caso magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo alfa, siendo alfa, y recordemos de nuevo, haciendo una analogía con el producto escalar, el ángulo determinado entre los vectores libres A y B cuando se aplican en cualquier punto del espacio. Recordemos también la variación para este ángulo en el sistema sexagesimal,
Recordemos que alfa es mayor o igual que 0 grados y menor o igual que 180 grados. Segundo, el vector A por B es un vector perpendicular a A y el vector A por B es perpendicular a B. Esto significa, aquí estamos hablando de la segunda característica, o sea, la dirección. La dirección entonces del producto vectorial de A por B es un vector que es mutuamente perpendicular a cada uno de los dos factores que intervienen en el producto. Una observación particular es esta: si los vectores A y B constituyen un conjunto que es linealmente independiente, lo que significa en nuestro contexto geométrico que los vectores son a la vez no nulos y obviamente vectores no paralelos. Entonces, el vector A por B, o el producto vectorial de los vectores A y B, es un vector perpendicular al plano que determinan los vectores de la siguiente manera: A y B, o sea, al plano determinado cuando aplicamos en un punto O cualquiera del espacio los vectores A y B, que en el contexto, cuando ya estudiamos esto, recuerden ustedes que corresponde al plano determinado por un punto y dos vectores no nulos y obviamente no paralelos entre sí y que van a estar contenidos o paralelos al plano. Tercero, veamos entonces la característica correspondiente o asociada al sentido. Vamos a decir que el producto vectorial A por B tiene el sentido asociado a la aplicación de lo que llamamos la regla de la mano derecha. Vamos a revisar con detalle precisamente este contexto de la regla de la mano derecha. Podemos observar, tenemos entonces acá los dos vectores, digamos A y B, aplicados en un punto común. El ángulo determinado entre ellos es el ángulo alfa. En particular, si los vectores, para que lo revisemos, si los vectores son dos vectores, como en el caso que estamos mostrando en el modelo, dos vectores que son no nulos y no paralelos entre sí, cuando se aplican en un punto cualquiera del espacio, en particular, por ejemplo, este punto, designémoslo como O, ellos van a generar o nos van a determinar este plano pi, determinado por el punto O, y los vectores A y B paralelos a este plano. ¿Cómo opera en consecuencia la regla de la mano derecha? Para determinar el sentido. Ya sabemos por la definición que el vector A por B es un vector cuya magnitud ya está determinada y que es perpendicular simultáneamente a los vectores A y B. Pero tenemos que determinar este sentido, porque sabemos que toda dirección obviamente conlleva la existencia de dos sentidos opuestos. La regla de la mano derecha funciona en la siguiente forma. Para efectuar el producto de los vectores A y B respectivamente, ubicamos el palmo inferior de la mano derecha sobre el primer vector. Barremos el ángulo determinado entre los vectores buscando el segundo vector del producto, en este caso el vector B. Y en el sentido en el que apunta el pulgar corresponde al sentido del producto vectorial de los vectores A y B. En este caso, volviendo entonces a la aplicación de esta regla, podemos afirmar lo siguiente. Podemos observar que en esta aplicación, este vector, con la ubicación que estamos determinando, A por B, es un vector que es mutuamente perpendicular al vector A, al vector B y en consecuencia al plano determinado por los dos vectores, y tiene el sentido que apunta según la regla de la mano derecha en esta forma. Y ahí podemos entonces ubicar gráficamente en este modelo el producto vectorial de los vectores A y B. Ahora, si fuéramos a representar, y es muy necesario que aclaremos este punto, si vamos ahora a determinar el producto vectorial de los vectores B y A, observemos lo siguiente. Si aplicamos la regla de la mano derecha, no es posible, por ejemplo, colocar el palmo de la mano derecha, precisamente sobre el vector B, y luego barrer todo este ángulo, porque observemos que ese no es el ángulo determinado precisamente entre los vectores A y B. El ángulo determinado entre los vectores A y B es único y sigue siendo el ángulo alfa, y con el rango de variación que ya enunciamos. Por lo tanto, si fuéramos a calcular el producto vectorial de los vectores B y A, tendríamos que hacer esto. Colocamos el palmo de la mano derecha de nuevo sobre
el primer vector, en este caso B, y cerramos la mano barriendo el ángulo buscando el segundo vector. En este caso, como ustedes pueden observar, el pulgar apunta en sentido opuesto al sentido del vector A por B, lo que nos indica inmediatamente que este vector A por B y el vector B por A van a ser efectivamente vectores que tienen sentidos opuestos, manteniendo, de acuerdo con la definición, la misma magnitud, la misma dirección desde luego, pero tendrían sentidos opuestos. En esta forma hemos visto cómo el producto vectorial, de acuerdo con la definición, entre dos vectores es otro vector libre con las características que ya hemos señalado. Esto nos permite afirmar, de acuerdo con la teoría ya conocida, que el producto vectorial es una nueva operación binaria definida en el conjunto de los vectores geométricos designado como E3. Y de nuevo podemos entonces remitirnos a un sistema que en este caso está constituido por el conjunto de los vectores geométricos E3 con dos operaciones binarias, la adición y el producto vectorial. Vamos ahora a revisar algunos elementos de la base teoremática, en particular de la sustentación ya propiamente formal de este producto. Iniciemos con las propiedades del producto vectorial. Sean A, B, C, tres vectores libres pertenecientes a E3, lambda un real cualquiera, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Antes de continuar con las propiedades, es importante que ustedes de nuevo revisen las propiedades del producto escalar para que observen algunas analogías y algunas diferencias, pero obviamente así hayan analogías, están bajo la caracterización de los elementos respectivos y propios de cada conjunto. Lo primero que acabamos de establecer, y lo visualizamos precisamente en el modelo, es que el producto vectorial es precisamente no conmutativo, o sea, el producto vectorial de B por A no es igual al producto vectorial de A por B, y en particular el producto B por A y el vector A por B son opuestos, y podemos decir en consecuencia entonces que B por A es igual al opuesto de A por B. La segunda propiedad nos habla de una distributividad estricta del producto vectorial con respecto a la suma. De nuevo, es importante que ustedes entonces comparen con el producto escalar porque allí se da una propiedad aparentemente similar. Sin embargo, estructuralmente vimos que realmente el producto escalar no satisface una propiedad distributiva con respecto a la suma, sino que allí se da una pseudo distributividad. Acá se da una distributividad estricta. La razón la podemos inmediatamente observar. Sabemos que B más C, la adición es una operación binaria y esta adición, precisamente esta adición es una operación entre vectores geométricos y esta adición es la misma operación que está presente al interior del paréntesis, puesto que A por B y A por C son también vectores geométricos. Por lo tanto, esta es estrictamente una distributividad. La tercera propiedad nos dice que si los vectores A y B son distintos del vector nulo y a la vez son no paralelos, entonces la magnitud del producto vectorial A por B corresponde al área del paralelogramo determinado por los vectores A y B. Esto es equivalente también a decir, si los vectores A y B conforman un conjunto linealmente independiente, entonces la magnitud del producto vectorial es precisamente el área del paralelogramo determinado. En la figura quiero que observemos, porque va a ser precisamente un término con el cual vamos a seguir trabajando con mucha frecuencia, qué es lo que entendemos por el paralelogramo determinado por dos vectores linealmente independientes. Si vamos entonces, si tenemos los vectores libres A y B con esta doble condición, si los aplicamos en un punto común O, vamos a tener entonces los vectores acá A y B. A su vez, podemos completar este paralelogramo aplicando en el extremo del vector B, de nuevo el vector A, y en el extremo de A, el vector B. Ya nosotros sabemos precisamente, lo vimos en el capítulo correspondiente a los vectores geométricos, que el cuadrilátero aquí determinado corresponde precisamente a un paralelogramo. Y vale la pena, y ahora lo vamos a revisar, a pesar de que ustedes en el texto tengan la demostración, pero voy a derivar un corolario acá que es importante y vamos a revisar en una forma muy sencilla y muy simple la demostración. La última propiedad, la propiedad 4, nos dice que
el producto vectorial entre lambda por A, o sea, el producto de un número real por un vector geométrico, esta es una ley de composición externa que nos lleva a un vector geométrico, por el vector B es igual al producto vectorial entre A y el producto del real lambda por el vector B. En este caso, acá de nuevo tenemos, y señalémoslo así, esta sería la ley de composición externa, o sea, la misma operación que estamos aplicando acá en el paréntesis. Y ese resultado es exactamente, o este vector es exactamente igual al resultado que obtenemos si sacamos lambda a multiplicar el vector resultante del producto de A por B. Si ustedes vuelven al producto escalar, pueden revisar que allí se da una propiedad exactamente análoga con respecto a la estructura, más no con relación al significado, porque estamos hablando en este caso de términos que son vectores. Este producto, como ustedes pueden de nuevo observar, es el producto de un número real por un vector geométrico que corresponde a una ley de composición externa. Vamos a revisar y aprovechemos que tenemos esta parte aquí consolidada para que desarrollemos este primer corolario que se desprende, veámoslo entonces acá, de una forma inmediata a partir de esta propiedad 3 que podemos dejarla como parte de la ilustración y sobre la cual también vamos a aprovechar la fundamentación de este corolario. Entonces vamos a establecer como corolario 1, vamos a derivar acá dos corolarios. El primer corolario nos dice lo siguiente, nos dice que el área del triángulo de vértices ABC es igual a 1/2 de la magnitud del producto vectorial de los vectores asociados a AB y AC respectivamente. Vamos a aprovechar para demostrar precisamente este corolario, lo que podemos inferir inmediatamente de la propiedad 3. En la propiedad 3, y de paso entonces vamos a establecerla en estos términos. Aprovechemos, digamos, para el primer caso, para la demostración acá, entonces en primera instancia sea un triángulo de vértices ABC. En este triángulo, tomemos entonces acá como apoyo esta figura, supongamos que tenemos este triángulo de vértices ABC. Orientemos o designemos acá dos vectores, digamos los vectores libres AB y AC respectivamente. Si venimos a lo afirmado precisamente en el punto 3, podemos rápidamente determinar que el área precisamente de este paralelogramo es igual a la magnitud precisamente del producto vectorial. La demostración es tan simple como lo siguiente. Vamos a abrir aquí un espacio y determinemos la distancia de este punto. Vamos a darle una designación precisamente a este paralelogramo. Designemos este punto como A, designemos este punto como B y designemos este punto como C. Y tenemos el paralelogramo de vértices OABC. Si trazamos la distancia de C a el vector OA o a la recta de acción del vector OA, tenemos entonces por la definición del área del paralelogramo, podemos afirmar lo siguiente. 1. El área de este paralelogramo de vértices OABC es igual. Por teorema, en la geometría euclidiana, el área de un paralelogramo es igual a la magnitud de uno cualquiera de sus lados. Tomemos como referencia en este caso la magnitud del lado A, que expresado vectorialmente se traduce en magnitud precisamente del vector OA, por la distancia de ese lado al lado opuesto, que corresponde a distancia entre lados paralelos. Digámoslo entonces en este caso designemos acá este punto donde cae la perpendicular como H, por CH. Hago la aclaración, esto no corresponde a ningún producto ni escalar en particular, sino que es el producto ordinario entre dos números reales, ya que estamos hablando de la magnitud, que es un número real, y CH, que es precisamente una distancia que corresponde a una medida también en reales. Pero podemos observar también lo siguiente, esta cantidad CH, veamos esta expresión CH, en el triángulo OHC
tenemos que CH no es otra cosa. Si designamos como alfa el ángulo determinado entre los vectores libres A y B, entonces CH es igual a la magnitud del vector C, que corresponde en este caso a la hipotenusa, por la función seno del ángulo. Entonces CH no es otra cosa que la magnitud del vector B por el seno del ángulo alfa. Si sustituimos esta expresión precisamente la anterior, tenemos finalmente esta ecuación que nos dice que el área del paralelogramo de vértices OABC es igual a la magnitud de OA. Vamos entonces a colocar esto acá: magnitud del vector OA por CH, pero CH es magnitud del vector B por el seno del ángulo alfa. Pero, de acuerdo con lo que nosotros ya vimos en la definición precisamente del producto vectorial, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo determinado no es otra cosa que la magnitud del vector A por B, por definición del producto vectorial. Y en consecuencia, entonces tenemos finalmente que esto no es otra cosa, vámonos por acá, cuarto, esta área, entonces área de el cuadrilátero o paralelogramo en particular, o ABC, es igual a la magnitud, del producto vectorial de los vectores OA, que corresponde al vector A, por OC, que corresponde al vector B, o sea, magnitud de A por B, hablando de las magnitudes respectivas de estos dos vectores. Ahora, fundamentado esto, el problema anterior o el corolario que está bajo análisis es inmediato de responder. Por lo siguiente, tomemos entonces acá en forma similar, indiquemos estos dos vectores y señalémoslos en esta forma. Entonces el vector AB, determinemos también acá el vector AC, démosle una mejor presentación, vamos a partir gráficamente, designémoslo en esta forma, y a partir de ese triángulo completemos este paralelogramo, como lo tenemos entonces en el caso anterior del teorema. Aplicamos en el extremo B de nuevo este vector, que en este caso sería un vector libre igual al vector AC, y en el punto C aplicamos un vector precisamente igual al vector AB, y así tenemos entonces este paralelogramo. Pero podemos entonces afirmarlo de acuerdo con lo que acabamos de establecer. Designemos este paralelogramo, llamemos por ejemplo este punto F. Entonces podemos afirmar lo siguiente: por lo que acabamos de probar, el área de este paralelogramo de vértices A, B, F, C es igual a la magnitud del producto vectorial de los vectores A por B de los vectores AB y AC respectivamente. Pero a su vez, si observamos estos dos triángulos, por la propiedad precisamente de lo que es ser un paralelogramo, sabemos entonces que estos dos vectores son iguales, En consecuencia, hablando en términos de congruencia, podemos afirmar que este lado, este triángulo, es congruente con este lado es congruente con este, que es precisamente una de las características del paralelogramo, y es que los lados opuestos son respectivamente congruentes. Esto nos permite entonces afirmar, de acuerdo con los casos de congruencia de triángulos, en particular por el caso lado, 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 que los triángulos en su orden ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CBF, y el caso es precisamente el caso lado, lado, lado. Al ser congruentes, sabemos que una propiedad precisamente de el área nos dice que si dos triángulos son congruentes, ellos son equivalentes, en el sentido de que tienen la misma área, y por tanto entonces podemos decir, cuarto, que el área, al ser iguales las áreas, entonces podemos decir que el área de el cuadrilátero, en particular el paralelogramo A, B,
FC es igual a 2 veces el área del triángulo ABC. Y de acá podemos despejar en consecuencia y concluimos que el área del triángulo ABC es la mitad del área del paralelogramo, pero el área del paralelogramo es precisamente la magnitud del producto vectorial de los vectores AB y AC respectivamente. Y en esa forma entonces hemos llegado a la justificación precisamente de lo propuesto en este corolario 1. Quiero hacer también una observación. Es completamente indiferente para el resultado final la determinación del área de este triángulo tomando el producto vectorial con respecto desde luego a su magnitud, que es el área de 2 vectores cualesquiera asociados a los lados, digamos, del triángulo. Podríamos tomar, así como señalamos en esta oportunidad, los vectores AB y AC, podríamos haber tomado, por ejemplo, los vectores BA, BC, o los vectores CB y CA respectivamente. Y el resultado es exactamente el mismo, ya que se trata precisamente no del producto vectorial, sino de la magnitud del producto vectorial. Vamos a revisar un segundo corolario que es importante y yo quiero que ustedes, allí en la teoría, lo tenemos ubicado precisamente como una aplicación posterior, pero dada la importancia que tiene este resultado, quiero que lo planteemos porque es un momento, creo, muy oportuno para que procedamos a hacerlo. Se trata de este corolario número 2, vamos entonces a plantearlo así, y voy a destacar en él lo que designamos como el segundo criterio del paralelismo. Corolario 2, desprendido de este mismo teorema, entonces vamos a designarlo como segundo criterio del paralelismo. Vectorialmente es un criterio supremamente importante e interesante para tenerlo como una herramienta en las aplicaciones posteriores que vamos a hacer. Ustedes recordarán el primer criterio del paralelismo. En el primer criterio del paralelismo expresamos lo siguiente: si 2 vectores son no nulos y son, obviamente hablando de vectores geométricos, ubiquémoslo entonces, dados 2 vectores geométricos no nulos, decimos que los vectores son paralelos si y solamente si uno cualquiera de ellos se puede expresar como un múltiplo escalar del otro. Esto es, si uno de ellos, o cada uno de ellos se puede decir, es una combinación lineal del otro vector. Vamos entonces a demostrar en este segundo criterio lo siguiente. Como hipótesis generales, vamos a ubicar los vectores libres, digamos que sean A y B, pertenecientes al conjunto E3, con la condición de que sean vectores no nulos, A y B, distintos del vector nulo. Este segundo criterio nos dice lo siguiente, nos dice que los vectores A y B son paralelos, A es paralelo a B, si y solo si su producto vectorial, si y solo si el producto vectorial entre los 2 vectores es igual al vector nulo. Es importante también llamar la atención sobre este aspecto. Observen cómo estos elementos que vamos introduciendo y estos productos nos van dando criterios supremamente eficientes para la determinación de propiedades geométricas definitivas. Si ustedes recuerdan, el criterio de perpendicularidad establece, por ejemplo, lo siguiente: si A y B, para recordarlo, pertenecen al conjunto de 3, A y B distintos del vector nulo, decimos que los vectores A y B son perpendiculares si y solo si su producto escalar es igual al real cero, para que ustedes vayan haciendo una analogía y una comparación en la aplicación de los productos y en los criterios que ellos están fundamentando. Vamos a la demostración de izquierda a derecha de esta equivalencia. Es supremamente sencilla, pero yo quiero que la veamos porque aquí hay elementos importantes y para que empecemos a familiarizarnos precisamente con las propiedades algebraicas de este producto. Para la demostración vamos entonces a trabajar por el método directo. El primer paso consiste en suponer las hipótesis generales, esto es, A y B son vectores geométricos con la condición de que ambos vectores son distintos del vector nulo. Esto lo podemos designar entonces como las hipótesis generales. Ahora,
Vamos a proceder por el método de demostración directa. Como vamos a demostrar esta equivalencia, y de la equivalencia únicamente vamos a demostrar la implicación de izquierda a derecha, ello nos permite en consecuencia tomar el antecedente de esta implicación, que corresponde a el vector A y el vector B son paralelos, o más bien, si A y B son paralelos, entonces su producto vectorial es igual al vector nulo. Supongamos el antecedente, supongamos en consecuencia que los vectores A y B son paralelos. Esta se constituye en nuestra hipótesis auxiliar. A partir de este hecho, podemos entonces aprovechar inmediatamente el primer criterio para que nos apoyemos en él, y el primer criterio nos permite decir lo siguiente: dos vectores son paralelos, siendo dos vectores no nulos, si, solamente si, uno cualquiera de ellos se puede expresar como una combinación lineal del otro vector, o sea, si A es igual a lambda veces B, digámoslo así, con lambda perteneciente al conjunto de los reales. Acá nos estamos fundamentando en el primer criterio, que ya fue establecido, primer criterio del paralelismo. De nuevo, recuerden ustedes que este criterio fue analizado precisamente cuando vemos el producto de un real por un vector geométrico como una ley de composición externa en el capítulo correspondiente a los vectores geométricos. Muy bien, ahora vamos entonces a lo siguiente. Como estamos hablando de una función, podemos multiplicar vectorialmente en ambos miembros como el producto vectorial no es conmutativo, multipliquemos a la derecha en ambos miembros de la ecuación por el vector B vectorialmente, y tenemos entonces que A vectorialmente por B es igual a lambda por B vectorialmente de nuevo por B. Entonces estamos multiplicando, repito, a la derecha por B, y estamos aprovechando precisamente una operación binaria y una función, y en consecuencia la imagen de A por B es la misma de lambda por B vectorialmente por B. Pero a su vez, por una de las propiedades que nosotros ahora establecimos, inmediatamente como propiedades del producto vectorial, este lambda lo podemos pasar a multiplicar como escalar el resultado del producto vectorial de los dos vectores, en este caso B por B. Y de esta manera, entonces ahora podemos, por una transitividad que podemos indicar inmediatamente acá, tenemos que el producto vectorial de A por B es en consecuencia igual a lambda, número real, por el producto vectorial de B por B. Recordemos algo que es importante, de acuerdo también con lo que vimos ya en los vectores geométricos, y es cómo demostramos que un vector es igual al vector nulo. Un vector, por definición, es igual al vector nulo si, solamente si, su magnitud es igual al cero real. Por ello, entonces, procedamos a determinar la magnitud, y por la igualdad de los vectores geométricos, tomemos entonces, si los vectores son iguales, ellos tienen la misma magnitud, y podemos decir que la magnitud del producto vectorial de A por B es igual a la magnitud del producto entre el real lambda y el vector resultante del producto vectorial a su vez de B por B. Esto, repito entonces, como una de las consecuencias de la igualdad entre los vectores geométricos. Si dos vectores son iguales, ellos tienen igualdad en la magnitud, o tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. De acá también podemos continuar con la siguiente propiedad. Cuando vimos precisamente la magnitud del producto de un real por un vector geométrico, establecimos que la magnitud de ese producto es igual al valor absoluto, en este caso entonces del real lambda por la magnitud del vector, en este caso B vectorialmente por B. Les recuerdo entonces, es una propiedad precisamente de la magnitud del producto de un real por un vector. Pero si vamos entonces ahora, tomemos este último término, vamos a la definición de la magnitud de un producto vectorial. La magnitud de un producto vectorial nos dice precisamente que esto es igual. Dejemos acá este valor absoluto de lambda y procedamos a este desarrollo. Por definición de esta función, producto vectorial, esto es igual a la magnitud del primer vector
por la magnitud del segundo vector. Al ser iguales los vectores, entonces tenemos esta magnitud al cuadrado, por el seno del ángulo determinado entre los dos vectores. Pero el ángulo determinado entre los dos vectores, precisamente al ser iguales, es un ángulo de 0 grados. Y el seno de 0 grados es igual a 0. Por lo tanto, esta expresión es igual a 0. Conclusión: si la magnitud del producto vectorial de A por B es igual a 0, por la definición, voy a colocarlo acá como el último paso para que quede muy claro, por la definición del vector nulo, tenemos entonces que A vectorialmente por B es igual al vector nulo. Y hemos obtenido precisamente la tesis que nos hemos propuesto lograr a partir de la formulación de la implicación en el sentido de izquierda a derecha. Este es un resultado que yo necesito que ustedes lo tengan presente para las aplicaciones que con mucha frecuencia vamos a desarrollar en este trabajo. Vamos a trabajar a continuación la expresión del producto vectorial en una base ortonormal. Sea el conjunto de vectores I, J, K una base ortonormal derecha, como ya lo conocemos, entonces vamos a afirmar. Revisemos de nuevo la base ortonormal, recordemos que son vectores I, J, K, como lo hemos designado, mutuamente perpendiculares y vectores unitarios. Entonces, el producto vectorial del vector I por el vector I es igual al producto vectorial de J por J igual al producto vectorial de K por K, igual inmediatamente al vector nulo. Esto lo podemos ya confirmar a partir precisamente del corolario 2 que acabamos de probar, por el criterio del paralelismo. Entonces, segundo criterio del paralelismo. A su vez, el producto vectorial, y vamos a ponerle mucha atención a estos productos, de I por J es igual al vector K, J por K es igual al vector I y K por I es igual al vector J. Esto lo podemos simplificar y vamos a justificar una de ellas para que ustedes observen cuál es el desarrollo lógico. Podemos observarlo en estos términos. Si aplicamos la regla de la mano derecha, colocando el palmo sobre el vector I, tendríamos entonces en esta situación I barremos este ángulo, precisamente buscando al vector J, y ustedes podrán observar inmediatamente que el vector al que se apunta es un vector perpendicular a IJ y en este caso va a ser el vector K. En forma análoga, J por K vectorialmente es igual al vector I y K vectorialmente por I es igual al vector J. Una forma muy simple de registrar los resultados de cualquiera de los productos que tenemos entre los vectores de la base ortonormal es la siguiente. Distribuimos en una esfera, que en este caso representaría, digamos, la esfera de un reloj, pongámoslo así como analogía. Esta esfera la vamos a tomar precisamente con sentido positivo en el sentido antihorario y distribuimos los vectores de la base ortonormal derecha, I, J, K en su orden, como pueden observarlo acá. Y los resultados del producto de dos cualesquiera se dan de esta forma. Si el primer vector lo tomamos, digamos en este caso I, si buscando el segundo vector del producto avanzamos en sentido antihorario, el resultado es precisamente el tercer vector y con signo positivo. Esto es, I por J nos da el vector K. J vectorialmente por K avanzamos en sentido antihorario, el resultado de J por K es precisamente el vector I. Ahora, el resultado de K por I es el vector J, también en sentido positivo. Por el contrario, por ejemplo, el producto de J por I, en este caso avanzaríamos en sentido horario, nos daría el vector siguiente, pero en este caso con signo negativo. Y ya también hemos probado, y ya lo vimos también, para que ustedes lo verifiquen, que los vectores K por I e I por K, en general A por B y B por A, son vectores opuestos. Por lo tanto, si K por I es igual a J, I por K es igual a menos J. Una verificación muy sencilla, pero que quiero que no la pasemos por alto, puesto que es la fundamentación precisamente de la afirmación final que vamos a hacer. Vamos a mostrar precisamente que el producto vectorial en particular de I por J es igual a K. Iniciemos, entonces, para que iniciemos esta justificación, veamos lo siguiente. De acuerdo con la definición del producto vectorial, podemos decir que I por J es un vector que apunta en el sentido de K. Coloquemos esto. I vectorialmente por J es igual
a lambda veces K con lambda perteneciente al conjunto de los reales. Esto por la misma definición del producto vectorial. Pero a su vez, si dos vectores son iguales, como ya lo hemos dicho, sus magnitudes son respectivamente iguales. En consecuencia, la magnitud del producto vectorial de I por J es igual a la magnitud de lambda veces, revisemos esto, lambda veces el vector K. Esto entonces a partir de la propiedad o de la definición de la igualdad entre vectores. Desarrollemos ahora este término. Independientemente, desarrollemos el producto vectorial de I por J en su magnitud. De acuerdo con la definición del producto vectorial, esto es igual a la magnitud del primer vector I por la magnitud del segundo vector, en este caso J, por el seno del ángulo determinado entre ellos, que es 90 grados. Seno de 90 grados, de acuerdo con la definición precisamente del producto vectorial en su magnitud. Pero como estamos ante vectores unitarios, esto es 1 y el seno de 90 grados es precisamente igual a 1. A su vez, si nosotros tomamos entonces de acá, tomemos la magnitud de lambda por K, recordemos que este es el producto de un escalar por un vector. La magnitud de este producto es igual al valor absoluto del escalar, en este caso lambda, por la magnitud del vector K. Pero de nuevo, sabemos entonces que la magnitud de K es igual a 1. Y como lambda precisamente es positivo, puesto que en este caso no solamente lambda pertenece a los reales, sino, aclarémoslo, a los reales positivos, puesto que el vector I por J tiene el mismo sentido del vector K, lo que nos indica que este coeficiente es positivo. Y en consecuencia, entonces, el valor absoluto de lambda, al ser positivo, es el mismo lambda. De esta manera, entonces, tenemos que la magnitud de I por J es igual a 1 y la magnitud de lambda por K es igual a 1. De esta manera, tenemos entonces, por la transitividad que podemos establecer o por la sustitución, como conclusión, tenemos entonces que lambda es igual a 1. Y si lambda es igual a 1, sustituyendo en la primera ecuación, tenemos entonces que I vectorialmente por J es precisamente igual a K. Fundamentado en este hecho, podemos entonces inmediatamente, y en las dos situaciones que acabamos de describir, podemos inmediatamente establecer finalmente cómo se puede determinar el producto vectorial en una base ortonormal. La justificación es muy sencilla, análoga a como le hicimos para el producto escalar, y generalicemos entonces ya este resultado. Si tenemos un vector libre A que está en correspondencia con la tripleta de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, y un vector libre B en correspondencia respectivamente, ponemos un poquito esto acá, con la tripleta de componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Entonces, el producto vectorial, ¿sí?, de los vectores A y B se puede expresar a través de este pseudo determinante que tiene como primera fila los vectores de la base ortonormal en su orden, I, J, K. Como segunda fila, las componentes del vector A, primer vector que va en el producto vectorial, o sea, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Y como tercera fila, las componentes del vector V, precisamente el segundo vector del producto. En este caso, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Siempre resolviendo este pseudo determinante por la primera fila. Hacemos la aclaración, esto es una ayuda fuerte, digamos didáctica, porque nos da una forma muy expedita y muy sencilla de hacer este cálculo, pero recordemos que este es un apoyo porque realmente esto no es una matriz. Y al no ser una, o digámoslo, es un arreglo, no hay ningún problema en considerarlo como un arreglo, pero no es una matriz de componentes reales, puesto que acá tenemos esta primera fila, son vectores geométricos y las dos siguientes son números reales. Por lo tanto, al no ser una matriz de componentes reales, a pesar de que sea cuadrado el arreglo, no podemos definirle un determinante, ya que el determinante únicamente se definió o se define para matrices
de componentes reales y cuadradas, desde luego. Si procedemos a desarrollar la expansión por la primera fila, vamos a tener entonces, de acuerdo con la definición de la función determinante, expansión por cofactores, tenemos un término que va a acompañar, pongámoslo más amplio, que da como coeficiente del vector i. Por el signo del cofactor, ya que este término en la suma de sus coeficientes es impar, entonces tendría un signo menos que va a preceder acá al determinante de orden 2×2 que acompaña en la expansión a el vector j. Y finalmente un término que va a acompañar acá al vector k. ¿Cuál es el escalar? Según la expansión por la primera fila que acompaña ahí, eliminamos la primera fila, la primera columna y tenemos esta submatriz. Alfa sub 2, el determinante de esta submatriz, que corresponde a alfa sub 2 beta sub 3, alfa sub 2 beta sub 3 menos alfa sub 3 beta sub 2. Producto de elementos de la diagonal principal menos producto de elementos de la diagonal secundaria. Para el segundo elemento, o sea, para j, eliminamos la primera fila, eliminamos la segunda columna y tenemos entonces el arreglo alfa sub 1, alfa sub 3, beta sub 1, beta sub 3. Su determinante corresponde entonces a este producto, alfa sub 1, beta sub 3 menos alfa sub 3, beta sub 1. Y finalmente, para este último término en la expansión, eliminamos de nuevo la primera fila, la tercera columna y nos queda esta submatriz, alfa sub 1 por beta sub 2, que es su determinante, alfa sub 1 por beta sub 2 menos alfa sub 2 por beta sub 1. Muy bien, a este resultado se llega teniendo en cuenta estos resultados y expresando los vectores respectivamente A y B, precisamente en términos de la base ortonormal, como lo hicimos para el producto escalar. Es una forma supremamente sencilla y expedita para calcular el producto vectorial entre estos dos vectores. De esta forma podemos entonces mirar inmediatamente que A por B está en correspondencia con un vector cuya tripleta de componentes está formada por la primera componente, sería el coeficiente de I, la segunda componente, el coeficiente de J, y la tercera componente, el coeficiente de K. Para que revisemos entonces una ilustración, vamos a brevemente, para que vamos entonces concluyendo con este tema, vamos a revisar el siguiente problema para que integremos estos elementos y miremos su aplicación inmediata y para que ustedes tengan la posibilidad de hacer su confrontación o digamos su analogía con el producto escalar. Se trata de del siguiente problema. Entonces, como una ilustración 1, vamos entonces a establecer lo siguiente. Supongamos que se tienen los siguientes vectores, sean los vectores f, un vector libre, en correspondencia con la tripleta de componentes 2, menos 1, 5, sea un vector libre t en correspondencia con la tripleta 3, 2, menos 3. Calculemos entonces, las siguientes expresiones. Primero, el producto escalar de f y t. Segundo, esta expresión, para que veamos su significado en este contexto, que lo podemos leer el valor absoluto del producto escalar de f por t. Tercero, el producto vectorial de los vectores f y t. Y cuarto, en este contexto tendríamos la magnitud del producto vectorial de f y t. Observemos que estos dos contextos son completamente distintos. Acá hablamos de valor absoluto porque el producto escalar es un número real. Acá hablamos de magnitud de un vector porque f por t es precisamente un vector geométrico. En forma inmediata sabemos entonces, para que vamos relacionando, el producto escalar de f por t no es otra cosa que el real, en este caso que tenemos sus componentes expresadas en términos de bases ortonormales en la suma de los productos componente a componente, que corresponde en este caso a 6, tendríamos entonces más 2 y acá tenemos entonces menos 15. Este valor entonces que corresponde en el producto escalar tendríamos 8 menos 15, o sea menos 7.
Este es el producto escalar o el resultado del producto escalar entre los vectores libres f y t, que corresponde a un número. En consecuencia, el valor absoluto de este producto escalar corresponde entonces a el valor absoluto de menos 7, y de acuerdo con la definición del valor absoluto, esto es igual a 7. Ahora continuamos con el punto 3, que corresponde al cálculo del producto vectorial entre los vectores f y t. De acuerdo con lo que acabamos de establecer, el producto vectorial lo podemos evaluar a partir de este pseudo determinante. La primera fila está compuesta por los vectores de la base ortonormal y jk respectivamente. La segunda fila por las componentes del vector f, o sea, el primer vector en el producto, 2, menos 1, 5. Y la tercera por las componentes del segundo vector en el producto correspondiente al vector t, 3, menos 2, menos 3. El desarrollo, como lo hemos anotado, siempre debe hacerse por la primera fila. Si lo hacemos por la primera fila, vamos a tener entonces en los pivotes, o digamos aquí en los términos que van a aparecer en cada una en la fila, los elementos de la primera fila que corresponden a los vectores i, j, k. Los coeficientes son los valores de los determinantes de las submatrices. Por precisamente el signo del cofactor, el signo relacional de este segundo término, ya sabemos entonces que es negativo, va a acompañar aquí a j, y finalmente un coeficiente que va a acompañar al vector k. Así tenemos entonces ya en la expansión garantizado los elementos de la primera fila i, j, k con el signo respectivo. Procedamos ahora al cálculo del determinante. Eliminamos la primera fila, la primera columna, y nos queda entonces este producto, más 3 menos 10, para un total en consecuencia de 13. Para el segundo elemento que acompaña a j, eliminamos la primera fila de nuevo, la segunda columna, y evaluamos este subdeterminante de la matriz 2, 5, 3, menos 3. Ese determinante corresponde a menos 6, menos 15, o sea, menos 21. Y el tercer término, eliminamos de nuevo primera fila, eliminamos la tercera columna y tenemos el determinante de esta submatriz. Tendríamos en este caso menos 4 menos el producto a su vez que tendríamos de estos dos valores. En ese caso entonces esto corresponde a menos 4 más 3, o sea, en ese caso tendríamos menos 1. Este correspondería entonces al valor de ese determinante. Evaluado este producto vectorial, entonces podemos proceder inmediatamente al cálculo de lo que corresponde, en este caso, a la magnitud de este producto vectorial. Observemos que podemos entonces indicar también que el producto vectorial de los vectores f y t está en correspondencia con la siguiente tripleta. De coordenadas tenemos acá 13 para la primera, 21 para la segunda, y la tercera tenemos entonces el valor de menos 1. Y de ahí tenemos en consecuencia que podamos determinar ahora la magnitud como la suma de los cuadrados de sus componentes, que corresponderían a 13 al cuadrado más 21 al cuadrado más 1. Ustedes pueden entonces evaluar finalmente este cálculo. Vamos a pasar finalmente a la determinación de este último teorema, que corresponde ya a nuestra teoría fundamental precisamente del producto vectorial, y esto nos lleva a un resultado muy importante en las aplicaciones, que no vamos a detenernos precisamente en su demostración, porque es realmente una demostración que supera los elementos que podemos tener en la teoría, es bastante exigente, y vamos entonces a plantearlo más bien en sus aplicaciones. Este teorema se conoce entonces, segundo teorema en nuestro desarrollo teórico, corresponde a la conocida como relación de Gibbs. En esta relación de Gibbs vamos a plantear el siguiente resultado: sean los vectores libres, digamos A, B y C, pertenecientes al conjunto E3. Entonces, la siguiente expresión, el producto vectorial de A, a su vez, paréntesis,
por el producto vectorial de los vectores B y C, que podamos considerar como un triple producto vectorial. Este triple producto vectorial, bajo esta agrupación, siempre es una combinación lineal de los dos vectores del paréntesis, en la siguiente forma. Este primer vector, A, el más externo, viene como coeficiente a través de un producto escalar con el más interno, o sea, A escalarmente por C, como coeficiente del segundo vector que tenemos en el paréntesis, menos. Ahora venimos de nuevo con este vector externo, ahora con el segundo vector también como coeficiente en el producto escalar, y tenemos A escalarmente por B como coeficiente del tercer vector, en este caso de C. Como un corolario de este mismo teorema, podemos entonces evaluar ahora el producto vectorial entre el vector A por B, como resultado de este producto, a su vez por el vector C. Y una buena pregunta que podemos hacernos inmediatamente es si la operación producto vectorial satisface la propiedad asociativa. Este resultado nos da inmediatamente la respuesta. Podemos entonces, aplicando este mismo teorema, este vector C viene en su producto escalar con el más interno, digamos de acá con A, y tenemos que esto es igual a C escalarmente por A como coeficiente del segundo vector del paréntesis, menos. Ahora tenemos C escalarmente por B, tenemos C escalarmente por B como coeficiente del otro vector del paréntesis que es A. La respuesta a esa pregunta, que es inmediata o que nos podíamos plantear en forma inmediata realmente, y que es interesante, es si se da la asociatividad. Esta expresión nos dice que efectivamente el producto vectorial no es asociativo, porque en este primer caso el vector resultante es una combinación lineal de los vectores B y C. En el segundo caso es una combinación lineal de los vectores B y A. Una aplicación inmediata que creo que no debemos pasar por alto es la siguiente. Si tenemos como una última ilustración, veamos entonces esta situación, ya que es interesante por lo que se plantea precisamente a nivel de la aplicación de este teorema. Como la ilustración 2 y final, tomemos entonces 4 vectores en el conjunto E3, sean los vectores A, B, C y D pertenecientes a E3, y evaluemos esta expresión. El producto vectorial de A por B, este vector a su vez multiplicado vectorialmente por el vector resultante del producto vectorial entre los vectores C y D. Vamos a probar que este vector, que lo podemos llamar un triple producto vectorial, es precisamente una combinación lineal a su vez de los vectores A y B, y es también una combinación lineal simultáneamente de los vectores C y D. Para que justifiquemos la primera, o sea, veamos que este vector es una combinación lineal de los vectores inicialmente A y B, podemos hacer esta sustitución temporal. Designemos temporalmente, para que veamos la sencillez, cómo se puede proceder por aplicación de este resultado, designemos los vectores del segundo paréntesis, o sea, C vectorialmente por D, designemos esto temporalmente como un vector libre U y sustituyamos acá. Entonces tendríamos en consecuencia que esta expresión es igual al producto vectorial de A por B vectorialmente a su vez por U. Aplicando el corolario que tenemos en esta segunda situación, tenemos entonces que este triple producto o este producto vectorial entre estos tres vectores es una combinación lineal de los dos vectores del paréntesis, que lo podemos representar en esta forma: U escalarmente por A como coeficiente del vector B, menos, ahora U escalarmente por B como coeficiente del otro vector del paréntesis, en este caso del vector A. Y finalmente, devolviendo entonces la sustitución anterior, volvamos entonces a sustituir U por C vectorialmente por D y tenemos entonces finalmente esta expresión. En lugar de U tenemos C vectorialmente por D, esto escalarmente por A como coeficiente del vector B, menos U
o sea, de nuevo abramos acá este corchete para que le demos mejor alcance a este vector, U que es C vectorialmente por D, escalarmente por el vector B. Todo esto como coeficiente del vector A. De esta manera hemos probado entonces que este vector, que corresponde a este triple producto vectorial entre los vectores A, B, C y D, es finalmente una combinación lineal de los vectores A y B, donde los coeficientes son precisamente este producto escalar que corresponde a un número real. Esto es un producto escalar, corresponde a un número real en términos de los vectores B y A. Es importante entonces esta ilustración para que la dejemos como una aplicación más de lo que podemos observar a partir de la aplicación del producto vectorial. De esta forma hemos terminado nuestro módulo correspondiente al producto vectorial. Este es el programa de UDE Arroba, un programa de la Universidad